aprovechando su amor, aprovechando su misericordia, aprovechando la oportunidad que nos da de poder reunirnos en un lugar como este. Porque vendrán días en que no lo vamos a poder hacer. Ya lo hemos experimentado en poquitos ratos, en poquitos tiempos. Y hemos visto todo lo que hemos estado pasando, ¿no? Pero vendrá tiempo en que nos vamos a tener que ser probados como le pasó a la iglesia primitiva, que tenían que esconderse en cavernas, tenían que estar escondidos en casas, se reunían hermanos en casas. La Biblia nos habla de ello. Entonces aprovechemos este tiempo bueno, hermanos, que Dios nos da. Y a los que están en casa también, gracias por estar viéndonos por este medio. Dios los bendiga a todos. Y ojalá un día podamos estar todos juntos y no tengamos que usar estos aparatos, ¿no? Que va a ser muy difícil porque la ciencia va muy a la carrera, va todo. Y sabrá Dios si algún día sus nietos o mis tataranietos podrán predicar desde Marte, porque ese es el objetivo del hombre, llegar hasta Marte. Quieren ir por allá, ¿no? No sé a qué, pero van a ir, van a llegar, están llegando. Le damos gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de tus pueblos, Señor, en el mundo entero, donde hombres y mujeres valientes, Señor, se reúnen para alabar y bendecir tu nombre, Padre. Gracias una vez más, Señor, porque nos permites estar con vida, Padre. Nos has regalado un día más de vida, Señor, que no somos merecedores de ello, Padre mío, pero de infinita misericordia tú te dignas a darnos un día más de vida, Dios, para estar en esta tierra, Padre. Que lo aprovechemos, Señor, que sepamos aprovecharlo para darte a ti toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza, Señor. Darte a ti nuestras vidas, Señor, para que tú te glorifiques en cada uno de nosotros y nosotros a través de nuestro testimonio podamos glorificar tu nombre, Padre. En el nombre precioso de Jesús yo te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que seas tú usándome como este vaso, Padre mío, un vaso, mi Dios, que tú lo quieres usar en esta mañana, Padre, para glorificar tu nombre. Para que cada uno de mis hermanos, Señor, podamos, Señor mío, conocerte cada día más y poder estar seguros, mi Dios, que la carrera que un día emprendimos, Señor, no es en vano. Llegaremos, Padre, con la ayuda tuya, mi Dios, a coronar esta carrera, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El libro de Tesalonicenses nos invita el Señor a través del hermano Pablo a tomar como ejemplo su vida para que él, imitando a Cristo, pudo hacerlo. Y a nosotros del Espíritu de Dios, a través de Pablo, nos dice que siempre demos gracias a Dios por todos. Y ese es el nombre de esta pequeña disertación de la palabra. Siempre gracias a Dios por todos. Y comienza el apóstol diciendo en el capítulo 1, en versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo habla el apóstol aquí. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, o sea, aquellos hombres y también mujeres, porque muchas mujeres le ayudaron a Pablo. Ellos podían, en ese trío, podían dar gracias a Dios. Pablo incluía a sus hermanos que siempre estaban con él ahí, batallando, peleando, guerreando, llevando la palabra por donde quiera que el Espíritu de Dios los llevase. A la iglesia de Tesalonicenses, Pablo la conoció o la fundó en su segundo viaje misionero. Y él le daba gracias a Dios por estos hermanos, porque estos hermanos pudieron dar un ejemplo recibido de parte de Dios a través de Pablo. Y por eso él podía decir, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por qué? Porque él se acordaba, dice, sin cesar delante de Dios, haciendo memoria en sus oraciones
por la obra de vuestra fe, dice, de esa iglesia. La obra de fe, la obra del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza. Este trío de actitudes que la iglesia de Jesucristo tenía en Tesalonicense, también Pablo se las hace ver a los hermanos en Roma, en Corintios, se los hace ver en Gálatas. Y en muchas de sus epístolas Pablo usa estas tres palabras: la fe, el amor y la esperanza. Y ese es un ingrediente, como cuando usted, más que todas las mujeres, cocinan y saben ponerle la calidad de ingrediente que necesita ese tipo de comida. Especialmente los países que tienen un arte culinario muy extenso, como mis hermanos peruanos y los hermanos ecuatorianos, que tienen una variedad de platos increíble. Y cada uno tiene una sazón especial. Cada uno usa algo que le da ese toque a su comida. Así la iglesia de Jesucristo tiene que tener ese ingrediente especial que es, como dice aquí Pablo, le decía, resaltar a la iglesia de Tesalonicense, y por eso estaba agradecido a Dios por esta iglesia. Porque esta iglesia cumplía, tal vez no al 100%, pero sí lo que Dios nos demanda a todos nosotros, para que podamos dar por otros todo aquello que nos hace falta todavía dar, que es el amor completo hacia nuestros hermanos, sin diferencias, sin ver quién se merece más o quién se merece menos, porque todos hemos sido comprados por la sangre del Señor. El precio ha sido pagado por todos igualito. Nadie puede creer que sabe o que vale más que otro, ninguno de nosotros, porque todos fuimos comprados de la manera como fue comprado el pueblo antiguo, a precio de sangre. Un precio que nadie lo puede pagar en esta vida, ninguno de nosotros. Dice acá Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. El apóstol conocía. ¿Por qué la conocía? Por el testimonio que esta iglesia estaba dando. Porque esa elección, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que esta iglesia estaba imitando lo que aprendió de parte de Dios a través de estos varones, de lo que ellos llegaron a dar cuando ellos llegaron por primera vez a Tesalónica. Cómo fueron ellos expresando su amor, llevando su amor, y que lo llevaban a muchos, no solamente a ciertos, porque Pablo fue separado por Dios para llevar este evangelio a los gentiles. Y el propósito era de ganar esas almas que no estaban dentro del pacto con el pueblo de Israel, porque no eran israelitas. Aunque habían israelitas que pertenecían a los judíos, a los griegos, pero que ellos no judaizaban porque no conocían del Señor. Podemos ir al libro de Hechos, en el capítulo 17. Dice Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Como ven, él se dirigía siempre a una sinagoga, no dejaba de ir al lugar porque también a los judíos había que rescatarlos. A los judíos había que predicarles este evangelio. A muchos de nosotros se nos hace difícil hablarle a otros del evangelio. Podemos hablar aquí entre nosotros. Podemos predicar aquí entre nosotros.
Pero que a veces qué difícil se hace predicarle a un familiar o predicarle al tío gruñón. Porque el tío le va a decir, no me vengas con cosas, yo sé más que tú. O nadie me va a enseñar de Dios porque yo tengo una relación personal con Dios. O la abuelita que ya tiene un montón de años y ella dice, mi virgencita y yo y mi virgencita. Y no me vengas a querer cambiar mi modo de pensar acerca de mi virgencita. Entonces se hace difícil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Se hace difícil. A veces se hace difícil hasta con los propios hijos, con el propio cónyuge. Cuando usted tiene un cónyuge que no conoce del Señor, cuán difícil es, ya sea hombre o mujer, sea esposo o sea esposa, cualquiera de los dos que no conoce del Señor, se hace difícil. Pero hay algo muy valioso. Dice aquí, porque fuimos por elección de Dios, por causa de la elección de Dios. Dios a usted y a mí nos ha escogido para poder llevar este evangelio, para poder predicar a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que muchos lo tienen todavía en una cruz y lo tienen en el pie de su cama, en un Cristo, en un tan pequeño madero allí. Pero nosotros tenemos que anunciar ese evangelio, aunque padezcamos, porque este Cristo dice aquí, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo, pero era necesario que ese Cristo padeciese. Y padecer es experimentar de cierta manera el maltrato, la grosería, la violencia o la indignación de otros hacia uno. Y Jesús lo padeció. Era necesario, dice la palabra. Fue necesario para él cumplir la voluntad del Padre. Fue necesario. Y muchas veces, por causa de esto, muchos de nosotros pueden decir, pero ¿y a mí por qué me tiene que pasar eso? Porque si yo estoy anunciando el evangelio me pasan cosas? Déjeme decirle, la Biblia dice que es necesario que tengamos tribulaciones. Es necesario que padezcamos. Es necesario que seamos ultrajados. Es necesario que seamos rechazados. Es necesario que nos maltraten por causa del evangelio. Porque la misma Biblia dice, creo que es el apóstol Pedro o Santiago, no recuerdo exactamente, pero dice que padezcamos por causa del evangelio y no por entrometernos en cosas que no nos van y nos vienen, ni como malhechores, ni como truanes. Porque si somos ese tipo de personas, cuando usted y yo padezcamos, no va a ser por causa del evangelio, sino por andarnos metiendo en lo que no nos importa, haciendo lo malo delante de otros. Y por padecer por esa causa no hay méritos, pero sí hay méritos conforme a la elección del Señor hacia nosotros de padecer por causa de su nombre. Y es por causa de ese nombre que hoy estamos aquí. Es por causa de ese nombre que nosotros tenemos que tener esto acá. Es por causa de ese nombre que nosotros, muchos de nosotros, vamos a tener que ser perseguidos o rechazados o marginados. O de pronto nos pueden hasta botar del trabajo porque tal vez no queremos hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. No sé, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuándo va a ser el tiempo. Solo Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Solo Dios sabe qué es lo que necesita usted y qué necesito yo para que mi elección para con Dios sea correcta delante de su presencia. Para que yo pueda hacer de la manera, como dice Pablo acá, vosotros viniste en el versículo 6 del capítulo 1 de Tesalonicenses, y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Pero cómo? Con gozo del Espíritu Santo. Qué precioso es el Señor. Porque el Señor no nos manda a la guerra sin antes no nos prepara Él mismo. Él nos prepara.
Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser preparados, pero la obra es del Espíritu de Dios. La obra es del Espíritu Santo de Dios en su vida y en mi vida y en la iglesia de Jesucristo. Él nos da las armas, Él nos pertrecha para ir a la guerra. Porque esta guerra no la podemos hacer solos. Tenemos que estar unidos, amándonos, respetándonos y sobre todo orando unos por otros para que el mal o el maligno no nos alcance. Nos puede alcanzar, pero no nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque si tenemos un pueblo elegido por Dios que está dejándose guiar por el gozo del Espíritu Santo, no importa la tribulación por la cual vayamos a pasar. Vamos a estar gozosos, que vamos a dar gracias a Dios en todo y por todo. Porque las circunstancias no van a ser mayores que nosotros. Las tribulaciones, aunque vengan, no nos van a opacar. Cuando Pablo estuvo preso, la Biblia nos narra que él y Silas, dice, estaban con gozo cantando himnos y cantos espirituales en lo más profundo de la celda. Y por referencia y muchas veces por películas, nosotros hemos visto cómo eran las mazmorras de antes. Porque dice la Biblia que cada uno tenía un cepo a su tobillo, estaban encadenados. Y sin embargo ellos estaban gozosos. Y por causa de ese gozo, a pesar de la tribulación, vino la liberación por mano de Dios. Porque no vino por mano de hombre. Vino por el mismo Dios. A través de la respuesta de esos hombres de estar alabando a Dios y de tener un pueblo que estaba aunque escondido por miedo, orando por aquellos hermanos. Es la unidad. Es el amor que debemos de sentir unos por otros, como Dios a través de Cristo Jesús sintió por cada uno de nosotros. Que el mismo Dios se propuso, Él, venir en la persona de Jesús a este mundo para darnos la salvación a todo el que la acepta. Porque no es a la fuerza. Lastimosamente, muchos rechazan al Señor. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y yo sé que no se lleva a nadie de aquí sin antes darle la oportunidad. Nadie se va a poder estar allá en la eternidad el día que el Señor tenga el gran juicio y decirle, a mí nadie me dijo, a ti nunca me diste una oportunidad. Yo puedo ser salvo porque yo no había. Nadie le va a poder decir eso al Señor porque la palabra de Dios es clara. Y de una u otra manera, este evangelio es predicado a todas las naciones. Y ahora que tenemos estos medios, con mucha más razón, se va a expandir más rápidamente o se está expandiendo más rápidamente. Ya muchos tal vez no van a tener que viajar a otros países porque se van a ver así por aquí, por este medio, así como ustedes me están viendo a mí, los que están ahí. Y eso, a pesar de que es algo bueno, nos va a quitar el calor humano. Nos va a quitar el poder estar congregados, como dice la palabra. No dejes de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es necesario que nosotros estemos juntos, hermanos. Así como en una familia uno quiere estar con sus hijos, sus nietos, sus esposos, sus esposas, sus tíos, todo el mundo, ¿no? Cuando hay algo especial y que todo el mundo dice, ¿y por qué? ¿Y quién faltó de todos los 67 que hay aquí? Oh, faltó uno. ¿Y quién? El tío fulano de tal. ¿Por qué? Porque no vino, porque se quedó en tal sitio. O no cogió, no pudo conseguir un boleto. Entonces, todo el mundo se entristece porque no estuvo el tío o la tía o quien sea. De esa manera, el Espíritu de Dios nos invita a nosotros a estar aquí juntos. Dice acá, porque partiendo de vosotros,
dice acá, el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque dice acá, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Muchas veces, y no muchas veces, es real. Los hechos hablan mejor que las palabras. Porque por palabras todo el mundo puede decir muchas cosas. Puede formar un mundo. Hasta un cohete hacia la luna uno puede armar de boca. Pero hacerlo es muy difícil, se necesita capacidad. Y la capacidad aquí de poder extender la palabra de Dios viene de parte del Señor. Él es el que capacita a su pueblo. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre juntos. Que no pongamos excusas a las cosas del Señor. Porque los beneficiados somos nosotros. Aquí se benefició tanto esta iglesia que fue ejemplo para otras. Y el apóstol podía dar testimonio de ello, porque él oía en otros lados, donde él viajaba, él oía de lo que se hacía en tal y cual lugar, por el testimonio de aquellos que habían creído. ¿Hablarán así de nosotros? Podemos ser testimonios donde quiera que estemos, que alguien se acerque a usted y usted le diga, no, yo voy a tal lado, donde, oye, ahí no va fulano de tal o fulana de tal. Sí, ahí va, fíjese que él se congrega. Qué bien, yo conozco a esa persona. Esa persona se ve que es un caballero o una dama. Es un hombre, una mujer respetuosa, inteligente, agradable, amable, servicial. Sonriente toda la vida. Nunca lo he visto o la he visto triste o enojada. ¿Hablarán así de nosotros? O dirán, oh, y esa tipa va a la iglesia de ustedes, o ese tipo. Pero él no es así. Ella no es así. La de ustedes será así, pero allá es así. El testimonio habla mucho de nosotros. Y Dios quiere que a través de este ejemplo y la conducta de este varón llamado Pablo, con los de sus hermanos que le ayudaban en todas sus misiones, en partes de ellas, en otros pues tenía a Timoteo, en otros tenía a Silas, en otros tenía otros varones y varonas que le ayudaban. Donde quiera que Pablo iba, siempre encontraba un apoyo. ¿Nos estaremos apoyando nosotros unos a otros? ¿Estaremos dispuestos a meterle el hombro al hermano o a la hermana que quiere o necesita hacer algo y busca cómo poder emprender algo para que la iglesia vaya caminando más en prosperidad hacia el conocimiento de Dios? ¿O se nos hace gravoso que nos pidan una colaboración o una participación? ¿O pensemos que no la necesitamos? ¿O creamos que ya lo sabemos todo? ¿Podemos ser ejemplo para otros? La palabra es bien contundente, hermano. Porque ellos mismos dicen, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A cuánto nos cuesta todavía volvernos de nuestros ídolos para poder ver ese Cristo Jesús resucitado en medio de cada una de nuestras vidas? Para que ese testimonio pueda contar de cómo nos volvimos al único y sabio Dios,
dejando atrás todo aquello que estorba el crecimiento espiritual en nuestras vidas, dejando todo lo que no sirve para Dios, para la formación como iglesia delante de la presencia de Dios. Porque usted puede crecer espiritualmente equivocadamente. Usted puede crecer en la parte cultural y puede crecer equivocadamente. Puede crecer en la parte académica y usted puede saber mucho, pero eso delante de la presencia de Dios no le va a servir para nada. Para vivir la vida acá sí le va a servir, para poder tener un buen trabajo, desarrollarse, vivir en la sociedad y todo. Pero eso no cuenta para cuando nosotros tengamos que llegar a la presencia de Dios. Delante de Dios va a contar lo que Cristo Jesús es en usted y en mí. ¿Qué lugar ocupa Él en mí? ¿Qué puesto le he dado yo en mi vida? ¿Qué quiero darle yo a la iglesia de Jesucristo? Con mi testimonio, con mi vida, con mis actitudes, con mi desarrollo delante de todos ustedes. Como el modo de pensar acerca de la predicación, de lo que mis hermanos hacen, del trabajo de mi pastor. ¿Qué pienso yo de eso? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo a los demás? ¿Doy gracias a Dios por ellos? ¿Mi corazón no tiene envidia? ¿Los deseos de mi corazón son de servir o son de quedarme sentado? ¿Son de actuar o son de quedarme callado? ¿Cómo pienso yo de lo que Dios me ha dado? La elección que Dios me dio a mí para yo poderlo transmitir a todos ustedes. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué deseo hay en mí? ¿Dónde está mi mirada? ¿Dónde está mi norte? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de estar yo aquí en esta tierra? ¿Para quién vivo? ¿O para qué vivo? ¿Cuál es mi actitud ante esto? ¿Qué deseo yo de esto? ¿Cuánto provecho le quiero sacar a esto? Doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos. No viendo sus defectos, sino viendo sus virtudes, las virtudes de Cristo en cada uno de nosotros. Esperando, aunque sea un poquito más de cada uno, sin tener el dedo señalador. Porque Pablo dice aquí, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestras visitas a vosotros no resultó vana. Esta iglesia dio un resultado positivo. La iglesia de Jesucristo tiene que dar un resultado positivo, si es que en realidad le creemos a la palabra de Dios. Si es que en realidad hemos padecido y sido ultrajados por causa de la palabra del Señor. Y no por nuestras truhanerías y por nuestro mal comportamiento. Porque dice aquí Pablo, también sigue continuando. Pues habiendo antes padecido, dice, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué es lo que se opone delante de Dios para que el evangelio sea predicado primero a nosotros y luego a aquellos a quien debemos predicar el evangelio, a quien debemos extenderle ese lazo de amor? Porque eso es lo que la palabra nos dice, que vamos a atraer, porque somos pescadores de hombres, y a través de lazos humanos y lazos de amor, otros han de ser rescatados, otros tienen que ser traídos. Usted tira la red y la red saca, ahí viene de todo,
Usted laza y jala algo con cuerdas de amor y de misericordia. Tenemos que atraer a otros. Pero ese evangelio tiene que ser predicado, anunciado, dado. No importa la oposición que haya. No importa lo que se levante en ese momento en derredor nuestro. Porque es de la única manera que puede ser predicado. Porque no va a ser predicado fácilmente. Cuando tengamos que padecer por causa del evangelio, esa va a ser una oposición. Ahí va a estar difícil decirle a alguien o hablarle del Señor. Porque va a haber un rechazo, una oposición. Dice que la exhortación no es porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. De la manera como usted y yo hemos sido designados por Dios, aprobados por Dios, declarados por Dios. Dice acá, para que se nos confiase el evangelio. Ustedes y yo no podemos decir que no se nos ha anunciado el evangelio. Los que tenemos muchos años de estar en los caminos del Señor, más se nos va a demandar. Y a todos por igual, en la medida que Dios tiene para cada uno. La demanda de Dios va a venir para todos y cada uno de nosotros. Porque hemos sido aprobados por Dios. No hemos sido aprobados por una congregación, no hemos sido aprobados por un pastor, no hemos sido aprobados por una X delegación de que sea. Hemos sido aprobados por Dios para llevar ese evangelio. ¿Por qué dice? No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No podemos agradar a nadie para quedar bien con nadie. Este evangelio se tiene que predicar porque se nos fue encargado a nosotros. Y se tiene que hacerlo por amor. Por el deseo de saber que un alma puede ser rescatada. Por el gozo que se puede decir que, como decía Pablo, este es mi hijo que yo engendré en prisiones. Y no estaba hablando de un hijo natural. Estaba hablando de aquellos hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos cada uno de nosotros? ¿A cuántos le hemos dicho Jesucristo es el único camino para que usted y yo podamos alcanzar la gloria eterna? Dice acá que no podemos agradar a los hombres. Si usted calla el evangelio, usted está agradando a los hombres. Si usted dice, no es tiempo, usted está agradando al hombre. Usted no está agradando a Dios. Usted está rechazando la aprobación que Dios le dio. Porque dice aquí bien claro, hermano, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. De la manera como usted y como yo vivimos el evangelio, debemos de hablar. Porque eso va a dar testimonio de que usted y yo hemos sido aprobados por Dios para poder llevar ese evangelio a todas las naciones. Y sabemos que vivimos en una ciudad donde aquí está, creo que toda la representación del mundo. Hasta de la islita más chiquita que existe, irá por allá, por Asia o por donde sea, habrá alguien que vive aquí. Porque Nueva York es como un panal de miel que atrae a todo el mundo. Nueva York es el Dios de muchos. Nueva York es el país de las maravillas. Nueva York es el que complementa mi vida.
Y Nueva York, y Nueva York, y Nueva York, y Nueva York. Y nos olvidamos del único y poderoso Dios. Que en Nueva York, como en la aldea más chiquita de su país o del mundo entero, ahí es Dios. En lo mucho y en lo poco. En lo grande o en lo pequeño. Ahí está el poder de Dios. Todo está en que usted y yo dispongamos creerle a Dios. Dispongamos nuestras vidas, que la demos para nuestros hermanos, que la demos para todos aquellos que necesitan del Señor. Amén. Dice, porque no usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Qué amor de este apóstol! ¿Cómo ese amor de Dios se pudo haber encarnado en él para que él pudiera hablar así? ¿Usted sabe lo que significa esto de tan tierno? Usted sabe que un bebé es un tiernito, ¿no? Es algo bello, algo, hasta la piel, uno huele ese bebé y qué rico huelen los niños, ¿no? Qué deliciosos son los chiquitos, cuando están chiquititos. Esa piel, ese pelo y todo, qué lindos son los niños, ¿no? Pongámonos a hacer una idea así de qué tierno, dice él, fui entre vosotros. Como una nodriza, dice, que cuida a sus hijos. Usted sabe que las nodrizas no son sus propios hijos, sino que es alguien que cuida a los niños. Pero las nodrizas lo hacen de una manera como que si fueran sus propios hijos. Y los cuida de una manera especial, los cuida de una manera tremenda. Y así quiere Dios que nosotros podamos cuidarnos unos a otros, con esa ternura, con ese amor, con eso que solamente proviene de Dios, que no es de hombre, no es lisonjería de hombre. El hecho de que yo venga y le dé a usted un abrazo, o que le dé a usted un beso, o un apretón de mano, no es por quedar bien con usted, o usted hacia mí, no porque usted quiere quedar bien conmigo, sino porque es algo de Dios en cada uno de nosotros y lo debemos de expresar como una gratitud a Dios para poder dar un ejemplo. Dando gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, lo podemos dar a otros. En reciprocidad. Imitemos a este hombre como Él imitó a Cristo. Dice acá, y con esto termino, hermanos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Cuando alcancemos esa altitud, yo creo que hemos llegado a la parte más alta de ese monte de Sión, cuando podamos hacer esto que dice aquí el apóstol. Hasta desear uno dar su propia vida por aquellos que son muy queridos para uno. De esa manera Cristo lo hizo. Nos amó tanto que dio su vida para que todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que me están viendo y tal vez me van a ver, los que de pronto miren este récord en YouTube, también para ustedes, Cristo lo hizo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. No imitemos a ningún chabacán por ahí. No deseemos ser como el mundo desea ser. No querramos ser alguien de la farándula. Ellos viven una vida triste. Nosotros tenemos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es el que nos va a sostener siempre, hermano. Ahora y siempre, hasta el día que Dios nos lleve a su presencia. Y esperemos que ese día que el Señor nos llame a su presencia, subamos delante de Él con ese gozo. Amén. Dios los bendiga ricamente, mis amados. Y espero que esta palabra nos sirva a todos para reflexionar, para poder llevarnos de altura en altura, como dice su palabra,
hasta que el día sea perfecto en nuestras vidas, hasta que ese Rey de justicia se manifieste en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda ser ese Cristo continuado, ese amor de Dios reflejado en cada uno de nuestras vidas y dado a aquellos a quien tanto tenemos en estima. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios de amor y de bondad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú siempre con cada uno de nosotros. Que tu palabra se nos quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor. Ese corazón que tú estás renovando, Padre. Ese corazón que tú estás transformando, mi Dios, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne conforme al tuyo, a tu corazón. Conforme a ese corazón que tú, David, Padre mío, que tú mismo dices, Señor, en tu palabra, que ese varón tenía el corazón conforme